Hello students, welcome to the English class. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a las clases de inglés. El día de hoy vamos a ver el tema de la unidad 2, semana 1, adverbios de frecuencia, adverbs of frequency. We use some adverbs to describe how frequently we do an activity. Nosotros usamos algunos adverbios de frecuencia para describir con cuánta frecuencia nosotros hacemos una actividad. These are called adverbs of frequency. Estos son llamados adverbios de frecuencia. Y el cuadrito, color green, en la parte de aquí abajito podemos encontrar todos los adverbios de frecuencia y su equivalencia en porcentaje de frecuencia. 100% always, siempre. 90% usually, usualmente. 80% normally, generally, normalmente, generalmente. 70% frequently, frecuentemente. 50% sometimes, algunas veces. 30% occasionally, ocasionalmente. 10% algunas veces. 5% hardly ever, o rarely, que es rara vez. Y 0% nunca. Ahora, yendo a la posición del adverbio dentro de la oración, el adverbio siempre va a ir antes del verbo principal. Por ejemplo, tenemos la estructura sujeto, adverbio de frecuencia y después del adverbio de frecuencia, el verbo principal. ¿Sí? Por ejemplo, I always remember to do my homework. Yo siempre recuerdo hacer mis tareas o mis deberes. Ahora, el segundo caso es cuando tenemos la presencia del verbo to be en la oración. ¿Sí? Ahí, en ese caso, el adverbio siempre va a ir después del verbo to be. Por ejemplo, they are never pleasing to see me. Ellos nunca les ha complacido ver. O she isn't usually bad-tempered. Ella usualmente no está de mal temperamento, ¿sí? O no está de mal humor, ¿ok? Entonces, cuando está en presencia del verbo to be, el adverbio de frecuencia va a ir después del verbo to be. ¿Listo? En este instante vamos a ver la tarea. Tenemos aquí unas oraciones, 4 oraciones y entre paréntesis un adverbio de tiempo o una expresión de tiempo, ¿sí? ¿Cuáles son las expression times? Perdón, las time expressions son las frases, ¿no? Las expresiones de tiempo, por ejemplo, once a week, una semana, twice a year, 2 semanas, perdón, 2 veces al año, ¿sí? Esas frasecitas son las time expressions o expresiones de tiempo. Y never, always, usually y often son los adverbios de frecuencia. Entonces, lo que nos pide aquí en el tarea es que reescribamos esta oración que está aquí, pero utilicemos lo que es la información que encontramos entre paréntesis. Debemos recordar que lo que son time expressions o expresiones de tiempo siempre van a ir al final de la oración o al principio separados por una coma del resto de la oración. ¿Sí? Mientras que el adverbio siempre va a ir antes del verbo principal y si es que existe la presencia del verbo to be, siempre va a ir después del verbo to. Entonces, por ejemplo, aquí, we go to the movie, como dijimos que esta es una time expressions, siempre va al final, simplemente le escribo aquí, we go to the movie once a week. Y esa sería toda la respuesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque la expresión de tiempo siempre va al final de la oración. Si yo quiero ubicarla al principio, claro que puedo hacerlo, pero esta debe ser separada por una coma. Por ejemplo, yo puedo decir once a week, coma, coma, we go to the movie. Y se ha separado esta expresión de tiempo mediante una coma. ¿Sí? Entonces, recordar por favor las reglas que fueron explicadas aquí en clase para ubicar el adverbio de frecuencia, ¿sí? Recordemos que el adverbio de frecuencia respeta el verbo to be y va a ir después de él. ¿Cuál es el verbo to be? El am, el is, el are, el was, el were, el isn't, el aren't en negación. Okay? Thank you students for your attention.